Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde abordamos temas de la Iglesia, temas de la sociedad, hacemos una reflexión, cuatro amigos que estamos en distintos lugares del mundo trabajando desde diferentes dimensiones y desde ahí pues nos vamos enriqueciendo y a la vez nos vamos enriqueciendo también de los comentarios que nos hacen a través de las visitas que hacemos a algunas parroquias, a través de los correos o mensajes que llegan a nuestros WhatsApp. Bienvenidos, Patricio, Daniel, Javier. Saludos. Gracias. Hola, si se dieron cuenta, ya no dice somos 4 sacerdotes que compartir, sino 4 amigos. ¿Por qué será? 4 amigos y ahora 3 subordinados. Bueno, somos 4 miembros del pueblo de Dios. ¿Qué tal? Digamos, los 3 mosqueteros y D'Artagnan. Todos tienen en claro quién es D'Artagnan. Ajá. Adelante, monseñor. Bueno, vamos hoy a platicar de una fiesta que hizo el pueblo y que el pueblo de Dios la subió realmente a solemnidad. La solemnidad de la Inmaculada Concepción fue a mediados del siglo XIX cuando el Papa Pío IX, después de recibir numerosos pedidos de obispos y fieles de todo el mundo, en comunión con toda la Iglesia, proclamó este dogma mariano. El día escogido para proclamar el dogma fue precisamente el 8 de diciembre, pero del año 1854, día en que habitualmente se celebra la Inmaculada Concepción. Curiosamente, en aquella ocasión, en Roma, donde están el padre Daniel y el padre Monroy, desde Roma fueron enviadas cientos de palomas mensajeras portando el texto con esta gran noticia. Y se cree que alrededor de unos 400.000 templos católicos alrededor del mundo repicaron campanas en honor a la Madre de Dios. Yo también, a través de esto, de esta solemnidad y con este dato histórico, quiero recordar que 3 años después, la Virgen María, en una de las apariciones en Lourdes, se presentó ante esta humilde pastorcita, Santa Bernardita, con estas palabras: yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, es curioso, primero, esta fiesta que nos hace ver un poco la pureza, pero es una fiesta que viene del pueblo a la Iglesia, y que es la Iglesia la que escucha al pueblo de Dios, siglo XIX, y dice: certificamos que esto es un dogma mariano. Esto es lo primero, ¿no? La sabiduría del pueblo de Dios. Y segundo, yo quisiera resaltar en este programa, vamos a ver si nos da tiempo, todas estas estructuras que no nos dejan ser transparentes. Sí, porque la Inmaculada Concepción nos habla de la pureza, de la transparencia, y hay estructuras dentro de nuestra Iglesia, incluso dentro de nuestras personas, que nos impiden ser transparentes. A ver, vamos primero con esto de escuchar al pueblo de Dios. No sé si sabían este dato histórico, creo que merece la pena compartirlo aquí con toda la audiencia, y no sé si en este momento de sinodalidad, de escucha, lo pongo ahí en la mesa, seguimos escuchando al pueblo de Dios, no solamente para los santos, sino también para organizar y reorganizar otras cosas que el pueblo de Dios nos está diciendo. ¿Quién abre fuego? Yo abro si quieren, y quiero decir a la audiencia, no sé si dieron cuenta, pero desde que Javier Acero es obispo está más elocuente, ¿no es cierto? Está como... Sí, tiene algo gracia... especial, creo. Sí, tiene algo especial. Se nota que... Ya casi es para irnos al corte y ya, nos aparece todo él. Ya que dejen un plano de él. Bueno, ya me callo, ahora escucho como pueblo de Dios. Pero bueno, quisiera recuperar algo que dijiste al principio acerca del pedido del pueblo de Dios. Me parece que es interesante expresar que los dogmas son puntos de llegada y también son puntos de partida, y tienen una historia. Obviamente esta es una expresión dogmática bastante posterior, en el siglo XIX, imagínense, 1854, pero es verdad, como dijiste, monseñor, que es el término de una historia de piedad popular, de expresión, de manifestación de fe mariana,
de celebraciones litúrgicas también que ya venían aconteciendo, y sumado a la reflexión teológica es que se llega a esta formulación dogmática. A mí me gustaría hacer una lectura de lo que dice el dogma y después hacer una pequeña aclaración. El dogma dice así: declaró el Papa Pío IX que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Una pequeña referencia: todo dogma mariano necesariamente siempre está vinculado en función a Cristo. No podemos entender los dogmas marianos sin la vinculación estrecha, esencial, la conexión entre María y Jesús. Y acá lo dice clarito, ¿no? Es en función de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Empezando por ahí. Pero también los dogmas, para que no queden en formulaciones abstractas que parecieran que no están aterrizadas y que no tienen nada que ver con nuestra vida, en general tienen también, de alguna manera, una transparencia, es una palabra que le gusta al padre Daniel, transparencia, y nos dicen algo a nosotros a nivel antropológico. Todo dogma tiene que tener un aterrizaje y nos tiene que decir algo a nosotros también. ¿Cuál sería este contenido? Bueno, haría referencia a esta vocación universal a la santidad que tenemos todos. De alguna manera está expresando y significa el proyecto de Dios para la humanidad, que es el vencer en Cristo la experiencia del pecado, por eso Inmaculada Concepción, aquella que nace sin pecado, y también en Cristo vencedor de la muerte. Fíjense cómo estas dos expresiones tienen que ver con los dos dogmas marianos. El tema del pecado, el vencimiento de Cristo sobre el pecado, es la Inmaculada Concepción, y que eso también se hace proyecto y horizonte para la vida humana. Nosotros estamos llamados a eso. Es el horizonte, es el camino y el horizonte. Y el tema de la muerte está vinculada al dogma de la Asunción. Justamente Jesucristo, que vence la muerte, en María se da también esta experiencia del vencimiento sobre la muerte. Entonces, por eso me parecía interesante hacer una lectura literal de la expresión dogmática, y para que no quede, repito, una cuestión abstracta, teórica, que pareciera que no tiene conexión con la vida, sí refiere a esta vocación universal a la santidad a la cual todos estamos llamados. Además, siento que esta vocación a la santidad que mencionas subraya mucho el tema de la humildad, porque creo que también conecta, por un lado, la santidad en la figura de María, como la llena de gracia, ¿no? Una llena de gracia que se nos presenta siempre vacía de maldad, que es sin pecado, es decir, que es inmaculada. En este sentido, la perfección que se nos presenta de María es concretamente aquella declaración del mismo ángel dentro de las paredes de su casa. No es en la plaza de Nazaret, sino en el ocultamiento, como un gesto concreto de mucha humildad. Esto lo señalo porque la muestra justamente de santidad se manifiesta también dentro de lo cotidiano, dentro de lo oculto, dentro de lo sencillo. Pienso que en este sentido, en una casa de Nazaret, justamente palpita el corazón más grande de una criatura, como lo señala Pato, la conexión entre Jesús y María, pero que justamente dentro de este ambiente cotidiano, sencillo, es justamente la manifestación de la humildad como una de las máximas cualidades de la santidad. Creo que esto nos deja una enseñanza muy importante a nosotros. Usualmente estamos acostumbrados a pensar que una persona santa debe estar continuamente conectada con una especie de exhibicionismo que se manifiesta, que indiscriminadamente se muestra, y por ende la santidad manifestada desde María y concretamente desde el dogma de la Inmaculada Concepción, pues es una invitación concretamente, uno, a vivir lo cotidiano, la santidad de la vida diaria, y sobre todo partiendo de la humildad como este gesto cotidiano de las personas que creemos que Jesús está en medio de nosotros, entre nosotros, y vive la vida diaria con nosotros. Aquí al padre Patricio le gusta mucho explicarnos los dogmas, para que entendamos bien qué es un dogma, ¿verdad? Pero bueno, tenemos aquí a Monseñor que creo que nos los puede ir recordando poco a poco, ¿no? Bueno, yo creo que no es tan importante
el dogma como punto de llegada, que decías, Patricio, como punto de partida. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y es, como punto de llegada, yo lo conecto ahora con lo que ha dicho antes Javier, ¿no? Con el señor Javier, que se trata de un punto de llegada por lo que las personas están creyendo en la Iglesia. Porque, bueno, esto es de las declaraciones del siglo XIX, 1884, ¿has dicho? ¿Sí? 54. Ah, pero fíjate que hay países donde esto se vive con normalidad desde el siglo XVII. Exactamente. En España, por lo menos, la fiesta de la Inmaculada está en 1700 y pico, ya reconocida y sigue siendo, bueno, en España las vigilias de oración el Día de la Inmaculada, con todo el respeto por las demás vigilias o por incluso la vigilia pascual, la celebración de la Inmaculada es casi más importante. Esa vigilia de oración es central, ¿no? En las noches del paso al día 8 de diciembre. Y creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Destacar que se trata de algo que surge en la fe. Y surge en la fe como consecuencia de lo que has dicho tú, Daniel. Se trata de la llena de gracia. Y creo que eso es lo importante. Es decir, cuanta más presencia de Dios, menos pecado, vamos a decir, ¿no? O vamos a llevarlo a la conclusión de que ser santos, vivir la gracia de Dios, al final siempre es una gracia, es un regalo, es un don que se nos da, como a la Virgen María, que yo creo que esto hay que destacarlo, y que no es tanto ver que no fue concebida con el pecado original, sino que es que eso es la consecuencia de estar llena de Dios. Fíjate, ya con esto vamos a terminar este bloque, que recuerdo que en la Catedral de Exeter, en Inglaterra, en el condado de Devon, entrando a mano izquierda había una imagen del siglo XVI aproximadamente de la Virgen con estos rayos de la Inmaculada Concepción, ¿no? O sea, fíjate desde qué épocas, y probablemente esté mucho más atrás, toda esta devoción a la Virgen como Inmaculada Concepción, ¿no? El arte pues lo refleja así, y yo creo que nos quedamos en este bloque con lo que dices tú, ese punto de partida, esa santidad cotidiana, lo que han dicho ahí todos, y bueno, sobre todo con ese escuchar al pueblo de Dios y ratificar lo que el pueblo de Dios está viviendo, que es la fe en María bajo la Inmaculada Concepción, bajo este dogma mariano. Nos vamos a un descanso, esto es Iglesia Online, enseguida volvemos. Regresamos, esto es Iglesia Online, estamos hablando de la gran fiesta de diciembre, una de ellas mariana, el Adviento, se dedica a diciembre al Adviento, ¿no? Y empieza con la fiesta, una fiesta misionera que es la de San Francisco Javier, a propósito, Francisco Javier Monroy, felicidades. Y luego sigue con la Inmaculada Concepción, sigue también con Nuestra Virgen de Guadalupe y después sigue con las famosas antífonas de la O, la Virgen de la Esperanza, en fin, hasta llegar a Navidades. Vamos de camino a la Navidad con María, hoy hablando de la Inmaculada Concepción. Hemos llegado a una primera parte histórica, nos han explicado muy bien aquí lo que consiste el dogma mariano, qué significado tiene en la vida diaria, pero también hay dentro de todo esto, en la Inmaculada Concepción nos habla un poco de pureza, de transparencia. Y ante todo esto, y ya no voy a hablar más porque si no, pues estoy robando minutos a otros, nos habla también de pensar en estas estructuras de pecado que tenemos dentro de la Iglesia, dentro de las comunidades de fe donde vivimos y, por supuesto, dentro de nuestras personas. Patricio, ¿qué dices? A mí me gustaría, sí, repito lo que dije antes, creo que este dogma nos dice algo a nosotros, pero siempre es importante y es necesario recuperar la María de la historia, el personaje de la historia, en ese sentido, la perspectiva histórica y su humanidad, porque si no me parece que podemos caer en una espiritualidad, una devoción, diríamos, angelical, celestial, sin ningún tipo de anclaje y aterrizaje en la vida cotidiana. Y me parece que es necesario que recuperemos la perspectiva histórica de María. En ese sentido, el Papa Pablo VI había expresado sobre María, utilizaba estas categorías, ¿no? Le decía nuestra hermana, que compartió totalmente
nuestra suerte como mujer pobre y humilde. Y más allá de esta expresión dogmática de la Inmaculada Concepción, de la Virgen que fue preservada del pecado original en función de los méritos de su Hijo, etc., qué interesante pensar a María en un contexto. Fue una mujer en una aldea, la aldea de Nazaret, en un contexto histórico donde estaba bajo dominación de un poder opresivo que era Roma, bajo también la legislación judía, y todos conocemos muy bien cuál era el rol de la mujer en las leyes judías. No solamente eso, sino también tratando de evitar romantizar estas lecturas romantizadas de la vida en Nazaret, ¿no? Era una zona agrícola, era una zona de trabajo rudo, una mujer que tuvo que experimentar también el no recibir posada en un momento de embarazo, el tener que vivir como refugiada porque su vida y la vida de su hijo estaba amenazada. Entonces fíjense cómo podemos a María, de alguna manera, redescubrirla como una compañera de camino, como aquella que tuvo que atravesar situaciones de dolor, límites, como una mujer de fe, discípula, llena de gracia, como decía Daniel antes, ¿no? Pero totalmente aterrizada. A mí, en lo personal, me resulta muy importante poder discernir, ¿no? la persona de María, porque creo que de ese sentido me habla mi vida. Y cuando a mí me toca atravesar una situación límite, bueno, me siento acompañado con María porque ella lo atravesó. Entonces, estos criterios históricos, ¿no? Como mujer de pueblo, nos pueden ayudar también a discernir todas estas devociones celestiales, ¿no? Que pareciera que la Virgen no tiene nada que ver con nuestra vida, ¿no? Con nuestra vida, que es compleja y que está llena de grises y de luces y de sombras, ¿no? En esto yo quiero como que incidir un poquito más, ¿no? En la primera parte del programa hablábamos se ha repetido varias veces la palabra transparencia. Cuando hablamos de María hablamos de la llena de gracia, como si fuera una cosa, como diríamos, estática, ¿no? Ella tiene la gracia. Sin embargo, pienso que es incluso lo menos importante el tema de la llena de gracia. Yo pienso en ella transparentando la gracia, es decir, lo que ella vive, lo vive en su vida ordinaria, ¿sí? Yo me imagino que si tuviéramos así un agujerito por donde poderla ver, ¿no? Cómo vivía, o una cámara donde nos echan una película, una miniserie de esas que se ve Patricia por ahí para entretenerse cuando quiere desestresarse, ¿no? Pues en alguna miniserie que nos pusieran la vida ordinaria de María, ¿no? ¿Qué veríamos? Porque es la llena de gracia. ¿Qué transparenta ella? ¿Saben lo que yo pienso? Que yo no vería nada. Nada especial. Vería una vida ordinaria. Y ella, a quien a lo mejor esto le parece, no sé, hasta una herejía o una falta de respeto, pero no tenemos que ponerle ninguna cosa especial en cómo transparentaría ella. Yo me la imagino con bondad, con cercanía, con comprensión, con un mirarte a los ojos, con un saber respetar, aguantar, saber sufrir, todo lo que es la vida ordinaria. Y eso nos hace ver un poquito lo que dices, Patricio, el sentirnos precisamente en nuestra vida de cada día acompañados por ella, porque lo vivió de manera completamente humana, completamente normal, natural y sobre todo sin cosas muy, muy extrañas, que a veces en las espiritualidades que tenemos en algunos movimientos eclesiales ahí se le mete mucha cosa extraña a la Virgen María y creo que ahí le quitamos valor, porque el valor que tiene es precisamente esa naturalidad de vivir el ser llena de gracia, ¿no? Yo creo que todos podemos ir viviendo esa santidad. En esta misma línea de llena de gracia, como esta expansión de la humildad, pienso que también María nos abre la mirada, incluso la Inmaculada Concepción, justamente la mirada de la imagen misma, nos ayuda a saber que la mirada no se dirige hacia sí misma. Pienso que esto es muy simbólico, porque por un lado nos dirige la mirada hacia Dios y hacia los otros. Y pienso que en cierta manera la santidad tiene que ver con esta descentralización de nosotros, ¿no? Es decir, vivir la santidad en la vida cotidiana también es el esfuerzo, digamos, la ascesis diaria, un esfuerzo continuo por descentralizarnos, es decir, por no estar queriendo vivir siempre al centro como una parte protagónica, exhaustiva y obsesiva de todo lo que estamos realizando. Me gusta pensar en un gesto de María partiendo de la mirada, sobre todo en una realidad donde nos cuesta mucho mirarnos. Qué reto social hoy la mirada, ¿no? Es decir, no estamos acostumbrados a mirarnos
porque distintas cosas hoy arrebatan la mirada, ¿no? Podemos estar teniendo de frente a una persona física con la que estamos estableciendo un diálogo y preferimos estar, por ejemplo, mirando un celular. Es decir, alguien que no se encuentra, que no está, cuando la persona que tenemos de frente no es mirada, ¿no? Una mirada que puede generar siempre atención, ternura, un gesto de... la mirada embellece al otro, ¿no? Es decir, ofrece lo mejor de nosotros para la otra persona. Es un gesto, humanamente hablando, de los más nobles que pienso que existen, además de la escucha. Esto lo digo porque creo que uno de los gestos marianos que valoro yo mucho es justamente la mirada. Una mirada entonces que nos ayuda a descentralizarnos, nos ayuda a pensar en el otro con minúscula y con mayúscula, y nos ayuda también a tener este tipo de gestos o detalles que siempre abren la posibilidad de ir más allá. En todas estas dinámicas sociales actualmente, donde nos cuesta mucho mirarnos, pienso que la advocación mariana puede ser justamente una motivación para esto, ¿no? Volver a la mirada como este gesto profundamente cristiano, en todo el sentido de la palabra. Yo quiero abordar un tema en donde a mí me invita como digo, esta fiesta de María de la Inmaculada Concepción. Se habla mucho de la pureza, ¿no? Y esto me invita también, aunque vamos a tener un programa para hablar de la transparencia y de la rendición de cuentas, Daniel, para que pues, esté tranquilo, me invita a pensar en todo este tema de la transparencia, ¿no? Porque quizás vemos el tema de la pureza y nos vamos al sexto mandamiento y a la castidad y no sé qué, pero también hay otras cosas mucho más profundas a las que nos invita esta fiesta. Y es qué tanto, por ejemplo, rindo yo cuentas a la Iglesia, como miembro de la Iglesia, ¿no? Qué tan transparente soy a la hora de platicar con la gente, por ejemplo, lo más sencillo, a la hora de tener una responsabilidad y poder decirles esto es lo que está pasando, ¿no? Sin tapujos, que es algo que nos invita el Papa también, a ser transparentes, y aquí la Virgen María, pues desde la imagen de la Virgen María, también nosotros nos hagamos transparentes. Él habla mucho de artesanos de la fe, de ser creadores de comunión, y creo que también podemos ser colaboradores de la transparencia y de la rendición de cuentas, ¿no? Es uno de los temas. A mí me recuerda ciertas palabras, ¿no? Cuando hablas de pureza, el tema de la Inmaculada Concepción me recuerda, aparte de que también entra todo el ámbito pues, más del sexto mandamiento, de la sexualidad, de la afectividad, todos estos temas, ¿no? Que a veces lo hemos entrado ahí y creo que ni siquiera es lo más importante. Ya, si hablamos de pureza o de gracia de Dios en nosotros, creo que sinónimo sería ser auténtico, por ejemplo. Sería un sinónimo de pureza. Ser íntegro, ser sincero, ser profundo, hablar desde la verdad. Para mí son sinónimos de ser puro, ¿no? O de la pureza que la Virgen María me recuerda. Y queda resumido en la palabra que ha dicho varias veces en este programa Daniel, el de humildad, ¿no? Siempre entendiendo bien, porque a veces estas palabras muy espiritualizadas tienen unas maneras de ser entendidas equivocadas, ¿no? Pero la humildad en cuanto a autenticidad, verdad, sinceridad, integridad. Y entonces María puede perfectamente decir, pues soy llena de gracia, el Señor ha hecho maravillas en mí. Pues es que, pues ya está, se reconoce la verdad, ¿no? Y no por eso uno es más soberbio ni más orgulloso. Entonces a mí el tema que dices tú, Javier, aparte de que también nos lleva, ¿no?, al tema de la transparencia a nivel más eclesial, etcétera, pienso en todos estos sinónimos para que podamos nosotros ir creciendo en ello, ¿no?, personalmente y luego en las instituciones, socialmente y sobre todo eclesialmente, ¿no?, dentro de la Iglesia. Muy bien, pues nos tenemos que ir. Este es el tiempo. Pato, te quedas ahí sin hablar de esto. Ya hablaremos del tema de la transparencia en otro programa. Muchas gracias, Patricio, Daniel, Javier, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Un gusto. Esto es Eclesia Online, ya saben, nos vemos
en el siguiente programa. Hasta la próxima.